Es nuestro gozo, nuestro gusto poder presentar este programa gratuitamente para el bien de nuestro pueblo. Estamos orando por nuestro pueblo en este tiempo de elecciones, deseando pues lo mejor para nuestro Tamazunchale. Por eso predicamos lo que Dios nos dice por la Biblia. También estamos contentos que estamos continuando en un estudio en el libro de Filipenses. Les recordamos antes que tenemos cultos nuevamente en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, ahí adelantito del asilo de ancianos. También miércoles a las 10 de la mañana, precioso tiempo de oración y estudio bíblico. Bueno, pues queridos televidentes, estamos dando continuación a un estudio en el libro de Filipenses. Pusimos como título Fuentes de Gozo en Tiempos Difíciles. Este año pasado ha sido un tiempo difícil para muchos y todavía los tiempos difíciles están en nuestro derredor. Estamos pasando por estos tiempos, no solo por COVID, pero hay dificultades, problemas y pruebas diarias y continuas. Y la gran pregunta es, ¿de dónde viene mi verdadero gozo? ¿Dónde puedo encontrar verdadero gozo? Venga lo que venga, pase lo que pase en mi vida, ¿dónde está el gozo? Bueno, hoy en nuestro estudio en el libro de Filipenses hemos llegado a la fuente de todas las fuentes de gozo. Oh, qué gozo poder presentar este programa. La fuente de todas las fuentes de gozo en la vida cristiana, nada menos que el Señor Jesucristo mismo. Aquí en la mitad del libro, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice a la iglesia en Filipos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Repito, gozaos en el Señor. Es decir, encuentren su pleno y perpetuo gozo en pena, en prueba, en persecución, en cualquier problema, en mi Hijo, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Dios quiere que nos regocijemos continuamente en Cristo. En capítulo 4, versículo 4, otra vez Pablo dice a los cristianos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bien, ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿cuál es la fuente de su gozo o de mi gozo? Pablo recomienda que el Señor Jesucristo sea la fuente, pero ¿cuál en la actualidad es la fuente de tu gozo, de su gozo personalmente? Es decir, ¿en qué fuente estás esperando hallar gozo en esta vida y después de esta vida en toda la eternidad? Pablo está escribiendo esta carta a creyentes en la ciudad de Filipos, por eso llamamos el libro Filipenses. En capítulo 3, comenzando en versículo 1, está advirtiendo a estos creyentes en Filipos acerca de falsos maestros y sus falsas doctrinas. En particular escribe acerca de la necesidad de guardarse de lo que él llama en versículo 2, perros y malos obreros y mutiladores del cuerpo. Dice, guardaos, guárdense de esas personas. Pero ¿de quiénes está hablando? Bueno, está hablando de lo que llamamos judaizantes. Es decir, judíos que habían dejado en parte el judaísmo, pero no del todo, habían creído en Jesucristo como su Salvador, pero enseñaban a los nuevos convertidos que fe en Jesucristo no era suficiente para obtener la salvación del alma y la vida eterna. Entonces, enseñaban que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esto se encuentra en Hechos 15, versículo 5. Ponían énfasis especial en el rito de la circuncisión
diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés en el Antiguo Testamento, no podéis ser salvos. En tales palabras enseñaban esa falsa doctrina, Hechos 15, versículo 1. Pero tenemos nosotros que hacer la pregunta, ¿en qué manera iba a ayudar a la gente convertida de judaísmo a cristianismo o de paganismo a cristianismo? ¿En qué manera les iba a ayudar la remoción del propucio, es decir, la remoción de la piel en la parte privada de un niño de 8 días, era la ley de Israel, de mostrar en esa parte física del cuerpo de un niño, por una cirugía, se puede decir, era una marca permanente en este niño, que llegó a ser joven y adulto, que era parte del pueblo de Israel. Una señal física en su cuerpo que pertenecía al pueblo de Israel. Pero hacemos esta pregunta. Este rito físico, ¿en qué manera ayuda para salvar el alma del pecado? ¡Wow! Pues es obvio que no tiene ningún valor, porque es un rito físico solo para el pueblo de Israel, pero ahora en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo y salvación por fe en Cristo es para todo el mundo, y la circuncisión como rito físico religioso ya pasó por medio del Nuevo Testamento en Jesucristo. Bueno, entonces este rito físico no tenía ningún valor para obtener el perdón del pecado, la salvación del alma y la vida eterna con Dios. No servía la circuncisión para nada en la vida cristiana, ni para salvar, ni para santificar, ni para ayudar a vivir para Dios. Por eso Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque estos judíos que insistían que los nuevos convertidos al cristianismo se circuncidaran, estaban insistiendo nada más en una mutilación del cuerpo de esas personas. No servía espiritualmente, entonces era por demás, solo una mutilación del cuerpo. Una ilustración no exacta, pero tiene aplicación hoy día. ¿De qué sirve, por ejemplo, el bautismo de un infante? ¿De qué sirve el bautismo de un infante? ¿Quita sus pecados? ¿Salva su alma, como unos enseñan? ¿Le aparta para Dios? ¿Le acerca a Dios espiritualmente? Bueno, todo el Nuevo Testamento dice que salvación, perdón, vida eterna es por medio de la fe de una persona, un pecador que entiende que es pecador, que se arrepiente de su pecado y entiende que salvación se encuentra en Cristo por medio de su sacrificio en la cruz, y arrepintiéndose de su pecado y sus obras muertas en la religión que nos salvan, invoca a Cristo, recibe a Cristo, cree en Él para perdón, salvación, nuevo nacimiento para una vida eterna. Pero te pregunto, ¿puede un bebé recién nacido, un niño chiquititito, entender que es pecador, necesita arrepentirse y creer en Cristo y recibirle como su Salvador personal? Obviamente no. Entonces este rito para bebés es nada más que mojar el cuerpo en agua. Como la circuncisión para un creyente en Cristo en aquel entonces era nada más que mutilación del cuerpo. No sirve para nada. Y un concilio de líderes cristianos en el primer siglo, tienes que ir a tu Biblia y leer Hechos capítulo 15. No tenemos tiempo en este momento, pero en Hechos capítulo 15 los líderes, los apóstoles, en la primera iglesia en Jerusalén se reunieron para decidir una vez para siempre: ¿tienen los nuevos convertidos al cristianismo de entre los paganos y gentiles, tienen que circuncidarse para ser salvos o no? Y bueno, guiados por el Espíritu Santo,
decidieron rechazar rotundamente, definitivamente y para siempre esa falsa doctrina, declarando que la purificación del pecado y la salvación del alma solo se consigue por la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. En Hechos 15, versículo 9, dice que Dios purifica por la fe los corazones, los que creen en Cristo. Dice versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, gentiles, judíos, todos tienen que ir al cielo por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Único Salvador, único sacrificio. Ninguna obra humana puede ayudar a conseguir esa bendición de salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo Cristo salva. Y esto no de vosotros, pues es don gratuito de Dios, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte delante de Dios. La verdadera circuncisión en el Nuevo Testamento de la Biblia no es la remoción de una parte o porción del cuerpo físico, como en el Antiguo Testamento, solo en los hombres, sino es la remoción del cuerpo pecaminoso carnal del pecador, según Colosenses 2:11. Es una cirugía espiritual e interna en el corazón del creyente en el Señor Jesucristo, que ha creído en su muerte en la cruz para perdón de pecados y la destrucción del poder del pecado en su cuerpo pecaminoso carnal, su carne, su naturaleza pecaminosa. Entonces, esta fe en Cristo resulta en una crucifixión espiritual con Cristo, una muerte al pecado, pero por virtud de su resurrección, fe en Cristo resulta en un nuevo nacimiento espiritual para una nueva vida espiritual en esta vida y una vida eterna con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por esto Pablo testifica a los Filipenses en capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión espiritualmente. Los que en espíritu, es decir, desde adentro y por medio del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en el creyente, los que en espíritu servimos a Dios. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, no con imágenes, no con ídolos, no con buenas obras para ser salvos, sino con buenas obras como fruto de nuestra salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos o nos jactamos en Cristo Jesús, no teniendo ninguna confianza en la carne, es decir, no teniendo ninguna confianza en lo que yo puedo hacer por mi propio poder, mis propias obras, mis propias virtudes y méritos para ganar aceptación con Dios, para ganar el favor de Dios, para ganar el perdón de Dios, para obtener la salvación y vida eterna con Dios. Pablo dice, no teniendo confianza en la carne, es decir, en mí mismo y lo que yo puedo hacer por una religión, por moralidad, por una vida ética, sea lo que sea, todos mis esfuerzos humanos en esta carne, en este cuerpo mortal, no se valen para mi salvación, es lo que Pablo está diciendo. No tenemos los cristianos verdaderos nacidos del Espíritu Santo por fe en Cristo, no tenemos méritos propios para presentar a Dios como justicia propia. No alcanzamos la justicia perfecta que Dios pide y requiere para entrar en el cielo. No.
Estamos bancarrotas todos espiritualmente delante de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno delante de Dios. Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno delante de Dios y su santa ley. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, privados de comunión con Dios aquí, ahora en la tierra, y privados de comunión y entrada con Dios en el cielo, en la eternidad. Oh amigos, nosotros como cristianos nos gloriamos solo en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y su muerte sustitucionaria en la cruz por nuestros pecados. Somos salvos por Él. Confiamos y nos gloriamos en Él, en su justicia perfecta, en su perdón por medio de su sangre preciosa. Nos gloriamos y confiamos en su muerte en la cruz por todos nuestros pecados. Nos gloriamos y nos gozamos en su resurrección de entre los muertos y su intercesión por nosotros a la diestra del Padre, como nuestro abogado, 1 de Juan 2:1. Como nuestro sumo sacerdote, lee todo el libro de Hebreos, es único sacerdote espiritual que vale delante de Dios para perdón de nuestros pecados, y nuestro único mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5. Nos gloriamos en Él, le amamos a Él y confiamos en Él y solo en Él para nuestro perdón, nuestra salvación y vida eterna. Nuestro lema como cristianos, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, tú dirías, hermano Mateo, entonces, ¿qué de todas mis obras religiosas que he hecho desde nacer, desde mi bautismo hasta el día de hoy? Todos los sacramentos con los cuales he cumplido, mis buenas obras, mis méritos que he supuestamente ganado, ¿no me obtienen? ¿No me ganan méritos y una justicia agradable, aceptable delante de Dios? ¿No me ganan el favor de Dios? ¿No me ayudan a obtener la salvación de mi alma y la vida eterna con Dios? Bueno, no me piden a mí, sino pide lo que dice Dios por la Biblia. Los hombres, las religiones, todas enseñan una cosa, pero la pregunta más apremiante y la única pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? ¿Pueden mis buenas obras ayudar a salvarme? Bueno, vamos a considerar ahora en el resto de Filipenses capítulo 3, y tú en tu Biblia léelo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 hasta el final, Pablo da testimonio personal. Y acuérdate que Dios usó Pablo para escribir la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia. El apóstol Pablo fue un verdadero hijo de Dios, creyente en el Señor Jesucristo y predicador, apóstol y maestro del Señor Jesucristo. Y Dios le guió por su Espíritu Santo a escribir casi, o si no exactamente, casi la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia y qué ejemplo nos dejó el apóstol Pablo en Cristo respecto a esta pregunta? ¿Pueden salvarme mis obras? Bueno, si hubiera alguien en este mundo y en toda la historia del mundo que tuviera el derecho de confiar y de gloriarse en su propia vida religiosa, sus propios méritos, su propia conducta y buenas obras para su salvación, pues sería el apóstol Pablo. Él practicaba y seguía estrictamente la única religión verdadera
y reconocida y establecida por Dios en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Es decir, el judaísmo. Él era parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y adoraba a Dios en verdad. Y además era uno de los más fieles de todos los judíos. Uno de los más fieles de todos en el pueblo de Israel. Dice en Gálatas 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, volviendo a Filipenses capítulo 3, Pablo da una lista de 7 ventajas, privilegios, maneras en que él se mostraba el fiel de los fieles, de los judíos, que si hubiera alguien que fuera digno de la salvación por medio de su propia conducta, sus propios méritos, pues fuese él, es Pablo. Pero mire, Pablo dice en versículo 4, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mis propios esfuerzos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Pero como Pablo, mire la lista de 7 privilegios, logros. Número 1, yo fui circuncidado al 8º día, tal como la ley prescribe para un hombre judío. 2, yo soy del linaje de Israel, soy descendiente de Abraham y de su nieto Jacob, que se llamaba Israel. Soy verdadero israelita de la línea del linaje de Israel. 3, soy de la tribu de Benjamín, uno de solo 2 de las 12 tribus que se mantuvo fiel cuando las 10 tribus de Israel se apostataron en pos de ídolos en el Antiguo Testamento. Número 4, yo soy hebreo de hebreos. Yo soy de sangre, de cultura, de lengua hebrea. Soy nacido de padres hebreos y yo soy un verdadero hebreo. De los verdaderos creyentes y adoradores de Jehová. Número 1, 2, 3, 4, 5. En cuanto a la ley, fariseo, que eran los más rigurosos y estrictos entre todos los judíos. Yo era fariseo, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos, como tal vez unos que están oyendo y viviendo este programa. Piensa que ir en contra de los cristianos evangélicos, bíblicos, están sirviendo a Dios, como Pablo. Pero no. Vamos a ver. Número 7, en cuanto a la justicia que es en la ley, en los 10 mandamientos y los otros ritos ceremoniales, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo he sido irreprensible, sin tacha. Pablo andaba rectamente delante de Dios y de su ley. Cumplía con los mandamientos de Dios todo el tiempo. Si alguien fuese privilegiado por Dios, favorecido, bendecido por Dios, si hubiera alguien en la tierra santo, verdaderamente santo, bueno, justo, celoso y fiel a Dios y su palabra, pues es Pablo. O Saulo era su nombre antes de conocer a Cristo y ser predicador de Cristo. Él tenía, amigos, todo. Hablando religiosamente, todos los méritos, toda la bondad, para entrar en el cielo, ¿verdad? Todos los privilegios, todos los méritos, para ser justo y salvo delante de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, escucha a Pablo, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia en el judaísmo o en la religión.
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En la balanza, Pablo dijo, este lado yo tengo mi religión, mis privilegios, mis honores, mis logros, la alabanza del pueblo de Dios, mis buenas obras y todos mis méritos. Y las estimo pérdida. Este lado tengo a Cristo, sus méritos, sus obras, especialmente su muerte en la cruz y su resurrección, su perfecta justicia, su perdón, su amor, su salvación gratuita por medio de la fe. Esto para mí es ganancia. ¿Ven en la balanza. Todo lo mío estimo pérdida, todo lo suyo ganancia para mí. Pablo entendió que solo en Cristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Y dice en versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas en esta vida como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, pero mire, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura es una palabra fuerte. Puede representar lo que sobra de una comida y recogimos y echamos en la basura. Pero también esta palabra en tiempos antiguos representaba excremento humano, que también desechamos del todo en la basura, se puede decir, del drenaje. Yo estimo todas las cosas religiosas en las cuales confiaba para ganar mi salvación y mi justicia con Dios, pérdida y ahora basura y como excremento humano. Ya no pongo ninguna confianza, no me glorío en esto, pero veo en Jesucristo, el amado Hijo de Dios, todos los méritos, toda la justicia que yo necesito para entrar en el cielo. Si solo tuviera yo, uno dice, perfecta justicia y pudiera cumplir con lo que mi conciencia dice, lo que la palabra dice, lo que mi religión dice, pero amigo, ninguno puede cumplir con perfecta justicia, ninguno. Entonces, ¿qué hago? Pues haces lo que Pablo hizo en aquel día de su conversión y salvación. Estaba enfurecido, persiguiendo a los cristianos, confiando en su propia justicia como buen fariseo y buen judío. Y Jesucristo se le apareció en toda su gloria. La luz excedía el sol en mediodía y cayó a tierra. Pablo en aquel momento entendió que estaba persiguiendo a Jesucristo y estaba yendo en contra de su Salvador, su Mesías, y dijo, temblando y temeroso, tirado al suelo, levantó sus ojos y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida, crucificado por Él y sus pecados, resucitado por Él y su justificación y vida eterna, y invocó a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, se entregó a Cristo creyendo en Él y recibiendo a Él como su Señor y Salvador personal. Fue perdonado, fue justificado, es decir, declarado justo delante de Dios, ahora arropado en la justicia perfecta de Jesucristo, declarado justo delante de Dios y regocijándose no en su propia justicia y propios méritos, sino arropado en Jesucristo y su justicia y sus méritos y su propia sangre para perdón, justicia, vida eterna. Y ahora Pablo de ahí en adelante se gloriaba de Cristo. Gálatas 6:14. Mas lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal,
vivo en la fe o por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual, Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Amigo, hoy puede ser el primer día y el primer día de muchos más días y una vida eterna en que te regocijarás en un Salvador vivo, que descendió del cielo, tomó forma humana para tomar tu lugar en la cruz y recibir tu pena y cargar con tu pecado para quitar de ti el pecado y la condenación eterna, y al creer en Él y recibirle por fe, recibir perdón y vida eterna y una nueva vida espiritual y un nuevo gozo en Jesucristo. Amigo, todo cambia aquí. No vas a encontrar gozo en la religión, en el deporte, en el dinero, en el sexo, en un nuevo matrimonio, en un nuevo trabajo, en un nuevo carro, en una nueva casa, en un cambio de circunstancias, con mejor salud. No, el gozo verdadero, pleno y eterno se encuentra en un solo lugar, en el bendito Hijo de Dios Jesucristo. Y confiando en Él y lo que hizo por ti en la cruz, recibirás perdón de pecado y una nueva vida espiritual y una vida eterna. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué decisión tomarás hoy, amigo? ¿Qué decisión? Salvación no es por obras para que nadie se gloríe, solo se encuentra en Cristo por fe. ¿Qué decisión tomarás? ¿Seguirás confiando en ti mismo y en tus obras para tu salvación, sea bautismo o confirmación, algún sacramento, alguna serie de buenas obras? ¿Seguirás confiando en predicar el reino para entrar en el reino? O acatando a una religión y sus reglamentos, o siendo moral, ético, bueno para con la gente, o dejarás todo esto, te arrepentirás de todo esto y confiarás en Jesucristo y su obra única y perfecta en la cruz para tu salvación, tu perdón, tu vida eterna y tu nuevo gozo que será por toda la eternidad. Solo Cristo es digno de tu confianza y solo en Él es el gozo de la salvación y la vida eterna. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Que Dios les bendiga.